Antes de empezar, quiero darles una buena noticia. En el periódico El País de Madrid de hoy, vamos a dejar el link respectivo. Ustedes saben que, si bien es un periódico oficial, como decir El Tiempo en Colombia, ¿se está viendo bien atrás? ¿Aló? Como decir El Tiempo en Colombia, sin embargo, refleja las presiones, las luchas, o sea, no pueden ocultar lo que de alguna manera está pasando no solo en España, sino a nivel internacional. Y han hecho un artículo donde muestran el seguimiento de las personalidades más importantes del ambientalismo a nivel internacional, particularmente en América Latina, asociando el peligro que es hoy en América Latina, Brasil, Perú, Colombia, por supuesto, el peligro que es en América Latina dar luchas contra el extractivismo y las multinacionales que lo difunden, que lo desarrollan. Y tenemos la buena noticia a este auditorio, que el compañero Miller Dusan, de la dirección de Asoquimbo, que ustedes lo oyeron ayer en la presentación que hizo aquí en la azotea de esta misma universidad, ha sido reconocida como una de las 4 figuras internacionales más importantes del ambientalismo alternativo. Entonces, antes de empezar, esto es importante no solo por la figura de Miller, lo que él representa como persona honesta, dedicada a estas labores desde hace muchos años, a una costa de unos sacrificios enormes en su vida personal, sino también un reconocimiento a todo el proceso social y territorial que se ha hecho en el Huila, que ya va en una plataforma unificada donde están no solo los luchadores contra la represa, sino donde están también cafeteros, agricultores, trabajadores de la Unión Sindical Obrera, es decir, que ha logrado impactar con una propuesta política territorial de unidad popular y social en contra del modelo corporativo de control de los territorios que aquí también se discutió en el día de ayer. Pero obviamente también es un reconocimiento al país, a todos los luchadores, a los que se presentó aquí en La Colosa, a los que en este momento pelean contra Santurbán, a los que en general están peleando hoy en Colombia contra todo el modelo extractivista y el modelo transnacional imperial. Entonces, bienvenido compañero Miller, ese reconocimiento, y pido un aplauso nuevamente del auditorio. A nuestro querido compañero ecosocialista, además, que comparte las tesis del ecosocialismo. Bien, ahora sí, los ejes de la presentación, que obviamente demandarían mucho más tiempo, pero que quiero presentarlos en resumen. Yo voy a utilizar un método que Pedro Hernández presentó al final, es decir, lo educativo como parte de la complejidad del capital neoliberal hoy. Contrario a lo que dice Pedro, nuestra valoración sobre el momento político en la correlación de fuerzas entre el capital y los movimientos sociales y populares, debemos reconocer, como tú lo dijiste al final, que en este momento es favorable al capital. Y que precisamente una de nuestras preocupaciones es cómo unificar esfuerzos y cómo diseñar políticas y cómo diseñar procesos de articulación en el movimiento de masas y en políticas alternativas para cambiar esa correlación, Pedro, y entrar de alguna manera en una fase distinta de enfrentamiento con el capital. Por eso hablamos de resistencias, todavía no estamos en una fase ofensiva, estamos resistiendo. Obviamente con la aclaración que se dijo ayer, que resistencia no es lo judeo-cristiano, es decir, la resignación y entonces resisto desde la resignación, sino que resistir es también un respeto muy fuerte a todo el pensamiento y a todo el tejido solidario que se construye en la vida. Dicho esto, voy a trabajar 3 criterios de lo que es el capital transnacional hoy o el capital neoliberal y cómo eso se refleja en el proyecto 2034. Primero, el aspecto especulativo del capital transnacional. Segundo, el aspecto destructivo del capital transnacional. Esa destrucción se ve en la naturaleza, en la vida misma. Y tercero, el modelo corporativo transnacional, es decir, cómo los grandes grupos hoy, oligárquicos a nivel transnacional, empresariales e industriales, son los que tienen
el control político y la capacidad de decisión incluso por encima de los estados para imponer esas políticas. Entro entonces con la especulación, lo que hemos llamado financiarizar, como hemos llamado, sería demasiado pretencioso en nuestra parte, lo que se ha llamado a nivel transnacional la financiarización por parte de corrientes marxistas alternativas. ¿Qué pasó en el capitalismo hacia finales de la década del 60, principios del 70? Se produjo lo que Marx había caracterizado como el inicio de una crisis económica del capital por efecto de, esto es importante desarrollarlo, por efecto de, o la expresión es la caída en la tasa de ganancia, sobre todo en los sectores más importantes de la industria del capital metropolitano. ¿Por qué se produce esa caída de la tasa de ganancia? Se confirmó la tesis de Marx. El capital históricamente, no estamos hablando de coyuntura, históricamente, y eso se refleja en la coyuntura del 60, de finales del 60, el capital tiene una contradicción histórica. Socializa al máximo el trabajo, la riqueza material, colectiviza materias primas a escala gigantesca, ya estamos en una transnacionalización productiva de unas dimensiones enormes. Esa es la globalización desde el punto de vista empresarial. Socializa, insisto, el trabajo, la riqueza, pero tiene que seguir apropiándola por la vía privada. Si la tensión y la contradicción histórica del capital es socialización del trabajo y la riqueza, pero apropiación individual de la misma, que termina produciendo, por un lado, en el mundo del trabajo, un desperdicio laboral enorme que se expresa por, de una manera, inyección de tecnología que termina, para decirlo también en términos de Marx, produciendo trabajo muerto que desplaza trabajo vivo. En ciclos largos, en décadas, veníamos desde la bonanza del gran capital de los años 40, de la segunda posguerra, los llamados años gloriosos del capital, en ciclos largos, dado que el trabajo muerto desplaza trabajo vivo, y dada que la plusvalía, que es el eje de la ganancia, se toma sobre trabajo vivo, se va a producir una caída de la tasa de ganancia. Eso está confirmado estadísticamente en todo lo que pasó a finales de la década del 60 y inicios del 70. Pero segundo, dado que la apropiación material de la riqueza está en contravía de lo colectivo de apropiación, en el proceso productivo llega un momento en que los costos de producción, los costos de inversión, de infraestructura del capital se vuelven altísimos, también reduciendo la tasa de ganancia promedio. También está comprobado estadísticamente. No voy a citar ahora pues autores y eso, pero en Colombia ya hay mucho de traducción sobre estos temas, es decir, sobre lo que pasó sobre todo a finales del 60, principios del 70. Por eso el intento del capital de patentizar es un intento de mantener el precio monopolio a pesar de que saben que va a caer por efectos de costo y de competencia en el corto y mediano plazo. Bien, cae la tasa de ganancia. Esto es más o menos 1968. En el capital metropolitano, ¿qué va a pasar? El aguijón de la ganancia es el aguijón de la inversión. Si empieza a caer la ganancia, ¿qué hacen los capitalistas? Pues merman la inversión. Eso es lo primero. Si usted está produciendo zapatos y los zapatos le están dando 10 de rentabilidad año, y usted se da cuenta que la rentabilidad se bajó al 8 o el 7, pues usted hace una reducción de la inversión de capital paralela a la caída de la tasa de ganancia, análoga a la caída de la tasa de ganancia. ¿Qué pasó en ese ciclo que va del 68 al 73, que después que entró una crisis más fuerte en el 73 mismo? Empezaron a sacar capital a la City de Londres, que es como decir el Wall Street de Europa, y empezaron a crear un exceso de capital dinero, que es el capital financiero, que luego, con los dineros de la OPEP, en la crisis del 74 se volvió un aumento de masa gigantesca de dinero, y luego, con la desregulación de capitales que hizo Nixon en el año 73, además de regulación de capital, permitir que circularan sin ningún control por el mundo, eso es globalización financiera, terminó produciendo una masa de dinero gigantesca que no tiene correlato en la producción. Eso es financiarización. Terminó produciendo que hoy es más importante la inversión
en intermediarios financieros crédito, es más importante la inversión para el capital en bancos y en todo lo que es especulación que en economía real, que en economía material. Eso marca una tendencia del capital a nivel promedio internacional desde esa época. Esa separación entre lo financiero y lo material lo intentan resolver con más crédito, inyectan cada vez más crédito. Las familias en Estados Unidos están endeudadas a unos niveles del 100% de su capacidad patrimonial, 100-120%. ¿Eso qué significa? Que permanentemente están produciendo, como ocurrió en el 2008, burbujas especulativas donde la gente se endeuda, pero no están creciendo los salarios ni la riqueza material, entonces explota y se vuelven burbujas crónicas. Eso fue la .com en el año 2000, eso fue subprime 2008, eso es lo que se anuncia hoy en el capital a nivel promedio internacional en el mundo. Les digo, de paso lo siguiente, léanse el informe del Banco de la República para que vean que eso no está tan lejos, como se puede decir en los informes internacionales, lo presentó Pedro de alguna manera en las dificultades de ingreso a la educación superior de las familias. El informe del Banco de la República de esta semana muestra que las familias en Colombia son las más endeudadas en América Latina. Y que podemos estar asistiendo a un proceso de cartera vencida familiar en la banca en poco tiempo en Colombia, que es parte de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Bien, primer momento, financiarización. Eso lleva a un tema recurrente, Pedro. La deuda no es un problema coyuntural en el mundo. La deuda es un problema estructural. Dado que el funcionamiento del capital es más especulativo que material, la deuda familia, la deuda Estado, la deuda recurrente de los intermediarios financieros para intentar operaciones de corto plazo de salvamento del capital, lo que hacen es aumentar cada vez más esa separación y producir un proceso mayor de contradicción que cada vez se abre en las tensiones que están presentando a nivel internacional. Por eso en Colombia nos aplicaron una cosa que se llama sostenibilidad fiscal, donde es más importante pagar deuda que pagar derechos sociales. Es parte de la imposición del capital corporativo en un modelo financiero de endeudamiento sobre el conjunto de la población. Y ese modelo lo tiene el Fondo Monetario Internacional, obviamente en España, en Grecia, en todos los países donde viene creciendo ampliamente la deuda. Primer efecto. Esa reforma, eso fue lo que creó los altos niveles de desempleo de Grecia. Exactamente. Y además porque el modelo del Fondo Monetario es contraigo gasto público para pagar deuda. Y entonces tú lanzas a la calle una cantidad de gente, pero además baja salud, educación. Es decir, se vuelve un tema que es muy importante que lo discutamos en el caso colombiano, un tema estructural que va a ser decisivo en la crisis que se avecina en el país en los próximos años. Primer punto, dije, financiero, especulativo. Segundo punto, ¿qué hizo el neoliberalismo para mantener ese modelo financiero, ese modelo de financiarización? ¿Qué hizo el neoliberalismo? Para recuperar la tasa de ganancia, bajó los salarios promedio internacional como nunca se había visto en la historia del capitalismo. Usted coge China, ¿por qué se volvió un gran país capitalista? Porque tiene salario maquilado. No sé si conocen ustedes el caso de los barcos maquila en China, donde vienen con productos de transnacionales por la costa pacífica, suben 10.000 trabajadores, los queden 6 meses en alta mar haciendo el diseñito de Nike, la manzana de Apple, o sea, lo que es el trabajo maquilado, rutinario, final, donde la creación humana ya desaparece totalmente, es parte de la globalización, el proceso que nos enseñaron desde la economía clásica que capturó Marx, de cómo la máquina es el cercenamiento, la castración total del trabajo, de la riqueza que había creado la humanidad a través del trabajo que está explicado antropológicamente y que terminó convirtiéndose simplemente en el chuzo de un botón, es decir, en la rutina de un trabajo donde se pierde la visión de sociedad, la visión del trabajo mismo, la visión de la integración solidaria, la fragmentación y la fractura del trabajo, que es parte del esclavismo moderno. Bueno, el trabajo maquila ya es eso llevado a unos niveles considerables, pues no quiero generalizar eso, bajo de las generalizaciones. Bien, digo, el asunto es que ese trabajo maquila es la expresión de lo que ha significado hoy el mundo laboral, para no hablarles de
el Mediterráneo, el compañero Jorge, usted lo conoce muy bien, que se convirtió en una trampa donde mueren mínimo 10 migrantes subsaharianos, ¿no? Tratando de llegar a Melilla o tratando de llegar a Lampedusa en Italia, tratando de salvarse del ébola, de la miseria que produjo el coloniaje de África y que los capturan por redes de esclavistas modernos a menos de $1 diario en toda Europa. Ese es el mundo del trabajo y la globalización, la precarización del trabajo. Antes de, incluso acompañado obviamente, y nos hablan y nos celebran los 25 años de la caída del muro, pero tienen un muro infame en Israel contra los palestinos, tienen un muro infame en México en contra de la posibilidad de los migrantes, que es el gran tema de discusión hoy en la política norteamericana. Es decir, es parte de una captura de trabajo precario. Salió una marcha de 1 millón de personas en Roma hace aproximadamente 8 días. La pelea es contra un nuevo momento de la flexibilización laboral, contra un nuevo momento de la precarización laboral que ella anuncia la globalización. Es decir, no solo son los migrantes, es la flexibilización del trabajo, el capital neoliberal para poder mantener la tasa de ganancia redujo los salarios de manera descomunal a nivel promedio internacional. Ha habido varias ondas de flexibilización. Estamos en una nueva onda de flexibilización laboral a nivel promedio internacional, que es lo que grafica la movilización de Roma y las movilizaciones que se vienen haciendo a nivel promedio internacional. Entonces bajó el salario, ¿ya? Es parte de destrucción del trabajo. Entro con el tema de la destrucción. El capital es destrucción, destruye el trabajo, tiene que destruir cantidades enormes de posibilidades laborales, precarizándolo y flexibilizando. Pero me interesa, antes de llegar al tema de la destrucción laboral, mostrar otra cosa. Dado que bajó el trabajo, la ganancia se hace de esta manera, que es otro de los temas recurrentes del neoliberalismo. Bajo salario, pero no aumenta inversión de capital. O sea, lo que se llama tasa de acumulación, en lo que es compra de edificios, materias primas, en lo que es compra de máquinas, o sea, en lo que es inversión en economía real, no volvió a reinvertir en los niveles que había antes del 60. Entonces usted tiene una tasa de ganancia recuperada por contracción laboral, pero no está reinvirtiendo desde el punto de vista de ampliación de la riqueza material. Para decirlo en términos de Marx, no está desarrollando una reproducción ampliada de capital en los niveles que demandaría la inversión que se requiere a nivel promedio internacional en el desarrollo del propio capital. Entonces usted tiene recuperación de ganancia por vía de contracción de salarios sin reinversión de capital. ¿A dónde se va esa plata? A la financiarización, a los bancos. Fortalece el circuito de la financiarización, pero me interesa ahora mostrar la forma tan brutal como se está actuando sobre el mundo del trabajo. Ese es, digamos, segundo momento, digamos, además de financiarización, destrucción, trabajo y vida, por la incapacidad de ampliar inversión de capital, dada la contradicción que le plantea la tasa de ganancia. Tercer plano, que ya es destrucción propiamente dicha de la naturaleza. Todo lo que hemos visto, yo no voy a tener que predicar los compañeros de la Colosa, lo que presentó Mille ayer de Kimmo, ¿qué es? Destrucción de la naturaleza. Que cojan una zona donde la gente está tranquila y la llenen de cianuro y le destruyan el agua, o lo que presenciamos en Casanare a principios de este año, con el ecocidio tan brutal, con los 30.000 chigüiros muertos, etcétera, que aquí desafortunadamente eso no generó un movimiento nacional de resistencia y de denuncia a todo lo que eso está significando. El capital tiene que destruir naturaleza, porque el exceso de capital que tiene en dinero lo tiene que colocar en cualquier espacio para poder no solo mercantilizar, sino tratar de mantener ganancia por vía control corporativo de los espacios en una política de expansión de mercado en cualquier espacio donde actúe o en cualquier punto donde actúe. Este es, claro, no, mercantiliza al máximo. Por eso mercantiliza el agua, mercantiliza las minas, mercantiliza el territorio. Necesita mercantilizar. El funcionamiento del capital es dinero, más mercantilización, porque intenta de alguna manera mantener expansión de ganancia mercantilizando y desarrollando cualquier mercantilización de esa manera. El extractivismo es parte de la destrucción de la naturaleza. Por eso somos ecosocialistas. Por eso planteamos que la crisis del capital no es una crisis simplemente coyuntural, es civilizatoria,
es que está obligada a destruir la naturaleza, es que la lógica de la ganancia por las tensiones que aquí he tratado de presentar, inevitablemente tiene que seguir destruyendo más naturaleza, inevitablemente tiene que seguir ampliando el circuito de la mercantilización. Lo entendió muy bien los foros sociales mundiales cuando se plantearon el tema de el mundo no es una mercancía. Es decir, en la resistencia ya se empieza a entender que el asunto de la mercantilización y la destrucción de la naturaleza y la depredación de la naturaleza es parte de lo que se avisora o lo que se desarrolla en la evolución del mismo capital. Y por último, destruye capital mismo. Les recomiendo un libro, el único de los pocos que voy a citar, de la economía del shock, de Johan Klein, donde muestra con una fluidez periodística incluso cómo en cada espacio donde hay destrucción luego se acumula. Entonces, los afrodescendientes de New Orleans, el ciclón Katrina, los saca, y entonces ya todavía vivía el señor, el jefe del monetarismo, Friedman, pasaba por ahí con sus amigos de lonjas y dice, ah carajo, pero bueno, porque por fin vamos a hacer lonjas de largo vuelo y de gran calado turístico en esta zona, es que los afrodescendientes no nos dejaban, ¿no? O lo que pasó con el tsunami en Tailandia, en la zona de Indonesia, después de que semejante devastación, lo que vimos y lo que presenciamos por noticieros y demás, viene el Fondo Monetario Internacional y le dice a esos países, les doy crédito, pero ustedes me vuelven esa zona ahora con acantilados protectores, turismo 1A, la destrucción creativa del capital. Porque de alguna manera había pronosticado Schumpeter hacia los años 40 y que es parte del movimiento del capital. Pero además, digo lo que es todavía más fuerte, la guerra como una necesidad. Lo desarrolló Estados Unidos en la recuperación de Europa, el Plan Marshall. Después de la destrucción de Europa, volvieron negocios reconstruir, entonces usted vuelve a hacer las calles, vuelve a hacer los edificios, vuelve a hacer los circuitos y eso es acumulación de capital. Dado que el capital produce un excedente de producción con relación a la capacidad de consumo de la gente, tiene que destruir para volver a acumular. Esas son las guerras. Siempre cito este ejemplo. Antes de la segunda invasión de Irak, 2003, las multinacionales licitaron ante el grupo Rumsfeld, que era el que tenía el control, era el secretario militar, o sea, el ministro de Defensa nuestro, licitaron la reconstrucción de Irak. Las multinacionales americanas, ojo con esto, antes de la guerra de Irak, ya estaban licitando la reconstrucción. Y atárense de esto. Alemania y Francia, que en su momento se opusieron, recuerden que Estados Unidos pasó por encima de Naciones Unidas, del propio Consejo de Seguridad, donde es hegemónico, pasó por encima del Consejo de Seguridad porque, recuerden la discusión de los químicos, de si Hussein tenía químicos o no, antes de salir de la guerra, Alemania y Francia que se opusieron porque sabían que Estados Unidos iba sobre el control del petróleo y la geopolítica del petróleo y demás, terminaron viendo a la Casa Blanca a pedir parte de la reconstrucción de Irak. Fue una de las cosas que tiene que ver con la ausencia de pudor que tiene el capital frente a la ganancia. Pero destruye infraestructura, destruye capital mismo. Es decir, tiene que destruir para poder volver a acumular. Que marca una irracionalidad del capital que no podemos dejar de decir, dado que produce más en términos, insisto en eso, sobreacumula, para decirlo en el sentido clásico del término, dado que produce más que la capacidad de consumo, porque por un lado hace desarrollo y por otro lado saca trabajo, dado que produce más que lo que tiene la gente capacidad de consumir, en promedio general en ciclos históricos, usted tiene esta cosa que ya no es solo de Estados Unidos, ¿no? Lo puede ver en Boyacá, lo puede ver en cualquier departamento del país. Botan leche, para poner un ejemplo, para recuperar el precio de la leche, mientras 36.000 niños se mueren de hambre en el tercer mundo. Es la irracionalidad del capital. Ninguna estrategia política sobre ningún sector, sea universitario, sea extractivismo, sea lo que sea hoy en el mundo, puede dejar de lado estos 4 elementos o 3 elementos centrales de lo que significa la actual coyuntura de expresión del capital en el marco de su crisis, de una crisis civilizatoria que condena la vida y la naturaleza a unos niveles de destrucción como nunca antes se había presentado. Es decir, eso es un planteamiento ecosocialista. 2. Tesis 2.
América Latina. ¿Qué pasó con América Latina? Todos sabemos aquí que vivimos la famosa crisis de la deuda que fue controlada por el Fondo Monetario Internacional en la década del 80. ¿Qué pasó ahí en la década del 80? Terminamos pagando, decíamos ahora, terminamos pagando. Colombia no estaba tan endeudada, Colombia empezó a endeudarse solo después de la Constitución del 91 por el modelo institucional, pero América Latina terminó pagando todas las exportaciones y todo el presupuesto en deuda y seguía debiendo. Y contra eso nos aplicaron. El Fondo Monetario no es simplemente una institución crediticia, sino una institución de control político sobre los pueblos, a través de una cosa que llaman acuerdos extendidos. Bien, por vía Fondo Monetario terminaron, lo que me interesa resaltar ahora es producir una secuela de endeudamiento permanente, pero al mismo tiempo montaron el extractivismo. Toda América Latina está en el extractivismo. Usted toma la canasta exportadora hasta de Brasil, que es el país que en este momento tiene más desarrollo, y el 65% de la exportación son lo que se conocen como commodities, o sea, materias primas y alimentos. Usted va a Chile, ¿cuál es el eje de Chile? Cobre. Usted va a Perú, que es un caso parecido al nuestro, lo volvieron también hidrocarburos. Usted va a Brasil, Argentina, eso es soja transgénica. Es decir, en toda América Latina, por el reacomodo internacional de la globalización, nos colocaron en el extractivismo. El debate del extractivismo, que es punto de discusión a propósito de las resistencias, también como se planteaba ayer, no es simplemente un debate local, regional, de si hacemos consulta en un lado o no. Es un debate transnacional contra un modelo de destrucción de la naturaleza que existe a nivel internacional y que sobre todo en América Latina es el eje fundante de la llamada inversión extranjera directa, que termina destruyendo naturaleza, expulsando poblaciones, asesinando líderes. Eso es un fenómeno de toda América Latina, como lo dijimos ahora en el inicio a propósito del París de Madrid. Bien. Ese extractivismo tiene un elemento todavía más complicado y ese es una necesidad para el funcionamiento de la economía nuestra. Dado que colocados en el escenario internacional somos deficitarios en términos económicos, tenemos que importar más que exportar. La única manera por los niveles tecnológicos, la única manera de tapar ese hueco es con inversión extranjera y con endeudamiento que termina produciendo deuda. Lo que tengo ahora en inversión extranjera, Colombia, para colocarlo ya en el contexto América Latina, Colombia, el 75%, casi 80% de la inversión extranjera directa, y tenemos los cuadros, si les interesa podemos pasar los cuadros, así como dijo Pedro, también ya nos fundamentamos todo en cuadros, Pedro, o sea, esto no es simplemente una caracterización general y eso, sino una oratoria, un ejercicio oratorio, sino que esto tiene soporte ya estadístico. Bien, eso nos lo enseñaron los ingenieros y los de allá de la Nacional, ¿no? Y en general todo el debate político, porque uno no puede discutir con las élites y demás sin tener, digamos, pruebas y formas serias de constatación de las tesis. Les decía, el 80% casi de la inversión extranjera en Colombia es hidrocarburos. No sé si habían ustedes eso. El problema no es Colosa, simplemente el problema no es Quimbo, el problema es el modelo en Colombia. El eje de las exportaciones son hidrocarburos, petróleo, ferroníquel, oro. Es decir, el eje del modelo es destruir la naturaleza. Y miren el asunto. Esa inversión extranjera sirve para suplir las necesidades de la economía y para suplir el presupuesto público. Simplemente quiero poner un ejemplo porque no me quiero sesgar a una cosa pues, de datos económicos y eso. Estoy tratando de ilustrarlo simplemente en lo más general. Miren lo que está pasando con Colombia. Se cayó el precio del barril petróleo de $94 y vamos en 74 ayer. Se cayó el precio del petróleo $20 hoy en el mundo internacional, o sea, a lo que se vende el petróleo hoy exportable en el mundo. Nos debían, entre otras cosas, bajar la gasolina a ese promedio, porque se habían dicho que cuando se cayera el precio se iba a caer proporcionalmente. Lo bajaron un poquito el mes pasado, pero mantienen una política de petróleo caro en el país porque es parte de una lógica fiscal reaccionaria donde las élites no tributan y entonces usted obtiene en el día a día, cuando se sube en el bus, cuando va al surtidor, cuando paga comida, porque la comida es transportable, cuando usted va al día a día, usted está pagando con precios internacionales, con el diferencial entre precio internacional y precio interno, usted le está dando al Estado subsidios al capital.
O sea, lo que deberán pagar los capitalistas por renta, lo hacemos directamente en el ejercicio de petróleo y derivados. Es parte de otra discusión tributaria en el país. Por eso ustedes tendrán que preguntar por qué Venezuela mantiene el barril a costo. ¿Por qué Venezuela no sube la gasolina desde el 98? Porque tiene una decisión política, y es que el costo del petróleo que produce PDVSA es el costo que le dan a la ciudadanía. Acá el costo del petróleo, ¿no es cierto?, tiene que ser un diferencial con relación a el precio internacional. Lo terminamos pagando todo vía precio en la cotidianidad, la gente no lo ve, pero día a día estamos subsidiando el capital, además del IVA. O sea, solo en política energética de precios, usted está en el día a día subsidiando el capital. Por eso cuando llega el dato de impuesto a la renta, el impuesto a la renta en Colombia es una vergüenza, 14, 15%. Que además les dan subsidios, les dan contratos de estabilidad jurídica, les dan el presupuesto público, como hicieron en el Agro Ingreso Seguro, como hicieron en la reestructuración de los ingenios del Valle del Cauca, que todo fue apalancada contra el subsidio del Estado. Y nosotros pagamos los subsidios de Agro Ingreso Seguro. Nosotros pagamos la recomposición del capital, del azúcar de comida, del azúcar de biomasa, combustible. Es una discusión que no se puede dejar de saldar en el país cuando tú planteas el tema tributario del 2034. Antes de discutir incluso el tema de los presupuestos y demás, hay que decir que la población en Colombia, además de IVA, está subsidiando el capital por la vía de un castigo infame día a día, que no solo toca el transporte, sino que toca la comida, la canasta familiar básica, las necesidades cotidianas de la gente. Ese es un gran debate. Bien, sigo con el asunto. Se cae el precio del petróleo, $20. Tienen una cosa que se llama marco fiscal de mediano plazo. Marco fiscal de mediano plazo es el diseño de los ingresos del Estado de ese año. ¿Sabe lo que ha pasado? Al caerse 20 puntos, tienen un hueco fiscal enorme. Porque del presupuesto nacional, 20 billones de pesos a presupuesto de hoy están entre regalías, o sea, todo lo que hay petróleo, regalías, contratos y demás. Si se mantiene el precio del petróleo abajo en los próximos 6 meses, un año, ¿qué se anuncia? Se anuncian dos cosas. Por un lado el fracking, entre otras cosas los invitamos al lanzamiento de un libro que vamos a hacer contra el fracking en la Universidad Nacional el próximo martes. Vamos a traer un especialista de Argentina que acaba de hacer un libro muy importante sobre el fracking en el marco de un grupo de estudio que tenemos allá en Derecho y Ciencia Política, que se llama Grupo Economía Digna. Hemos logrado traerlo para que empecemos a discutir en la academia todo lo que significa el fracking. El fracking es más destructivo que la exploración de yacimientos, porque el fracking es perforar la roca, estamos sobre el tiempo ya, bueno, perforar la roca para luego coger agua contaminada con 600 químicos y sobre eso obtener el resultado del hidrocarburo. Destruye cuando el ecocidio del Casanare, nos dimos cuenta que en Colombia están haciendo fracking. Y el gobierno acaba de sacar un decreto oficializando el fracking. Ojo con eso. Entonces, por un lado, van a intentar compensar la caída de precios con mayor volumen de producción con fracking, licencias express. Hay un debate con los compañeros de la Colosa. La política del gobierno es profundizar el modelo extractivista, licencia express. La política del gobierno le importa un pito el fallo de la Corte Constitucional. Es fortalecer licencia express, es fortalecer toda la política depredadora de territorios, el fracking. Es necesidad de impulsar al máximo la explotación de hidrocarburos por la vía de reducir cualquier capacidad. Van a presentar una ley de participación ciudadana donde van a reducir las consultas populares. Todavía más. Eso es Santos. Ahora que hay compañeros detrás de Santos diciendo que es menos malo que Uribe. Eso es Santos. Que está entregando 97 concesiones y bloques petroleros hoy. Bien, pero estoy en el marco de lo que de alguna manera está pasando con el petróleo. Entonces, mire, el extractivismo es una necesidad, porque si no hay recursos del extractivismo, al mismo tiempo no hay presupuesto público. ¿Sabe lo que nos van a decir? Decía, un tema va a ser fracking, otro tema es, van a presentar en febrero una reforma tributaria de 2 o 3 puntos más del IVA a nombre de la paz. Marco fiscal para la paz. Así se va a llamar, ya lo dijo el Departamento Nacional de Fertilidad. Fracking para la paz. Marco fiscal de mediano plazo para la paz. Bien. ¿Qué tiene que ver esto con el 2034 para no quedarle mal a Pedro y a
Volvemos a los mismos temas. Punto 1. Control corporativo transnacional, que lo quería dejar en este punto. Lo que contó Pedro aquí es un espectáculo de los grandes dueños de las universidades privadas, controlando al gobierno además, disputándose y arañándose a dientes y arañatazos las universidades públicas y privadas. Eso es lo que esenciamos. Bajo una legislación que, quería decir en este punto, ese corporativismo sabe lo que expresa. Le recomiendo un informe de Oxfam de enero de este año. ¿Sabe lo que dice Oxfam? Hizo un estudio impecable, sabemos todos quiénes son. De hecho, Oxfam está peleando contra las licencias express aquí en Colombia. Bueno, y contra los medicamentos. Oxfam sabe lo que dice. Esto es un dato aterrador. Tercera semana de enero de este año. Se lo dijo incluso a los dueños del mundo, del G20. El 1% de la humanidad controla el 45% de los activos. Nunca se había visto en la historia de la humanidad un nivel tan alto y tan delirante de concentración de la riqueza. El 1% de la humanidad, repito el dato. O sea, los grandes millonarios del mundo, 2.500, 3.000 millonarios, Gates, los señores que saca Fortune cada rato, es decir, el señor Slim, que ya Sarmiento está como en el nivel 33, 34 a nivel promedio internacional. Bien, son los dueños del 45%, ellos del 45% de la riqueza del mundo. Ellos, Pedro, son los que tienen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OCDE, y por consiguiente son los que dicen desde afuera qué es lo que se debe hacer en nuestros países. Eso le llamamos control corporativo. Lo hemos discutido mucho, y lo presenta mucho en el caso de los territorios. El WILA es más importante lo que dicen las multinacionales que lo que dice el gobierno local. Y de hecho los alcaldes están esperando es que el pucho de lo que se llama responsabilidad social de las empresas se lo entreguen a ellos para hacer 2 o 3 cosas y seguirse legitimando. Y las discusiones que ellos han tenido en la resistencia con el proyecto del tipo no es con el Estado, es con las multinacionales de manera directa. Ellas son las que aparecen negociando con la población. Eso es el control corporativo desde el punto de vista directo en un territorio que expresa lo que es el control corporativo a nivel promedio transnacional. Eso que tú contaste es lo corporativo en educación disputándose pedazos de la privatización de la educación pública y de la ampliación de la mercantilización de la educación en el país. Eso es lo que presenciamos. Que es parte del modelo corporativo transnacional, que son los que controlan hoy las leyes y demás. La sostenibilidad fiscal fue impuesta por el Fondo Monetario Internacional, por fuera del país. Las políticas de educación, transporte, justicia y demás han sido impuestas por el Banco Mundial, corporativismo transnacional. Es decir, ese corporativismo transnacional, Santos de alguna manera es funcionario del capitalismo transnacional y de las formas transnacionales de integración de la economía y demás. Eso es lo que se refiere a la educación. Y quiero resaltar esto. En materia de deuda, el 2034 consulta sostenibilidad fiscal. Y te voy a dar este dato todavía más, que es más fuerte para entrar en una discusión general en lo que tú planteaste, o sea, el contexto de lo que tú planteaste, y es, ¿sabes cuánto estamos pagando para el presupuesto del año entrante en deuda pública? La amortización de deuda, 48 billones de pesos. ¿Sabes cuál es el presupuesto de educación superior que tú lo planteaste como uno del PIB? 3 billones de pesos. Es decir, que nosotros el próximo año vamos a pagar 16 años de educación pública en deuda. De educación superior, perdón. De educación superior pública en deuda. Eso es lo que de alguna manera expresa el nivel del capitalismo dependiente por la vía de la financiarización en el marco del 2034. Pero 3, porque el niño ya me está haciendo mala cara. 3, el extractivismo. ¿Sabe cuál es todo el tema de la pertinencia? ¿Sabe por qué le llaman al SENA? ¿Y por qué Pedro pusieron al SENA como parte de la educación superior? Porque la idea es formar para la maquila. O sea, la idea es si el país no produce ya grandes analistas simbólicos. ¿Para qué nos vamos a plantear el tema que eso lo dice el Banco Mundial desde un informe de 1996? Si no vamos a producir analistas simbólicos, si este país no va a tener tecnología de punta, si este país no va a tener grandes desarrollos complejos de interpretación de la sociedad del conocimiento, pues a la manera de las ventajas comparativas de Ricardo, de la famosa tesis de Ricardo, si ustedes producen es petróleo, si ustedes producen es café, formen para el petróleo y formen para el café. Por eso
en el contexto de la presentación presupuestal le da más plata al SENA y lo involucran en educación superior y lo involucran en la tasa de diplomados y de cobertura y lo involucran además en la posibilidad de posgrados, al igual que la técnica y la tecnológica. Es decir, es parte de lo que la ministra presenta como pertinencia, que es una tesis del Banco Mundial. Formen para la maquila, formen para el petróleo, formen para hidrocarburos, formen para, de acaso, algún banco, alguna cosa turística que va a la ciudad. Pero lo fundamental pertinencia es tecnología asociada al modelo de reprimarización y extractivismo. El 2034 no se puede ver por fuera de lo que es la dinámica compleja del movimiento destructivo actual del capital. Y paso a lo último, que es el asunto de, lo poco que puedo decir, de salidas. Por consiguiente, el debate del 2034, como tú lo planteaste al final, no puede ser simplemente un problema educativo. Esa es una de las crisis que hay que discutir de la mano. El problema es tú cómo ganas audiencia territorial, o sea, cómo complicas lo de Colosa, Santurbán y lo vuelves parte también de la resistencia educativa, porque el modelo de ellos sí lo dice claramente. Ayer Miller decía una cosa muy importante: los currículos de las universidades regionales son básicamente lo que dice las audiencias de los capitalistas sobre las necesidades territoriales que están en los planes de desarrollo local. O sea, volvieron currículum, que es parte de una producción curricular pertinente del SENA, volvieron currículum las necesidades de los planes de desarrollo, es decir, ya es educación corporativa. Yo controlo directamente el currículum de acuerdo a las necesidades del capital. Eso ya lo había desarrollado el SENA a través de una cosa que se llama competencias básicas. Al mismo tiempo, el SENA tiene hoy el diseño de los grados 10 y 11 del bachillerato en una cosa que se llama articulación, para pegar las competencias laborales SENA con las competencias curriculares tecnológicas. Por eso el discurso del 2034 es tan fuerte en materia tecnológica y por eso le dan más recursos al SENA que a las otras universidades. Entonces, es parte de nuestra tesis, es 2034 es currículo de la reprimarización económica. Es el eje, digamos el trasfondo, lo que está detrás de la discusión política que está presentando el gobierno es eso. Les decía, la salida tiene que ser movimientos, plataformas, intenté decir ahora del Huila, plataformas regionales